terminar de estudiar y ser médico. Pero no había plata para comprar libros, ni para que él fuera a la universidad, ni nada. Entonces, sus papás decidieron que las niñas de la casa bordaran, empezaran a trabajar bordando para unas monjitas, porque antes los manteles en las iglesias eran muy bordados y muchos ornamentos de las iglesias eran bordados. Entonces, para seguir aparentando en la ciudad de que ellos seguían teniendo plata, bordaban de noche para que nadie las viera. Y a mi abuelo le dijeron: Eduardo, tú te tienes que hacer o cura o militar. Así puedes traer plata o tener plata tú. Mi abuelo quería ser médico. Él no tenía ganas de ser militar. Y no se quería hacer cura, porque él, cuando fuera un poquito más grande, ¡Cura! quería casarse. Profe, cura es algo de Grecia. Claro. Entonces, mi abuelo pensó eso. Que serían judíos de Grecia. No, mi amor, católico. El cura es católico. ¿Sabes? Bueno, entonces mi abuelo pensó, entre las dos cosas que no me gustan, menos me gusta ser cura, porque yo más adelante me quiero enamorar de una buena moza y me quiero casar. Entonces de cura no. Y eligió ser militar, que tampoco le gustaba. Pero, bueno, siendo militar, por lo menos iba a tener un sueldo, ¿sí? Ese es este lado de la familia. Mi abuela, que tuvo varios hermanos, uno de los hermanos de esta abuela fue el que se fue al Uruguay, era su hermanito más chiquito, se fue al Uruguay. Bueno, mi abuela no era rica como mi abuelo, era normal. Y trabajó de vendedora en una cigarrería. Antes no había kioscos como ahora, donde los papás van y compran cigarrillos, sino que había negocios grandes en donde se vendían distintos tabacos o para preparar los cigarros o los puros, cosas diferentes que ahora. Era distinto, ustedes piensen que les estoy hablando de 100 años atrás. Y ellos no se conocían, aunque vivían los dos en Santiago, porque la ciudad de Santiago es grande. Un día mi abuelo entra a comprar pitillos o cigarrillos al local donde vendía mi abuela. Después se casaron y después... Y se enamoraron. ¿Qué? Y se enamoraron. Mi abuela vendía y él compraba. Y resulta que mi abuelo, como se enamoró de mi abuela, no le gustaba fumar tanto. Pero con tal de poder verla, porque ahora no, en esa época no era como ahora, que un chico se enamora de una chica y enseguida le invita a salir, a tomar un helado, al cine. No, en esa época no. Era difícil decirle a una chica si quería salir a dar una vuelta, no era como ahora. Entonces, para poder ver a mi abuela, mi abuelo iba todos los días y compraba cigarrillos. Pero no era para fumarlos, era para ver a mi abuela. Y les cuento algo más y les dejo algo para mañana, señor. Sí. Bueno, después les canto, pero espera. Entonces se enamoraron. Mi abuelo, ¿qué profesión tenía? ¿De qué estaba trabajando mi abuelo? Militar. De militar. Para que sepan, los militares en cualquier país del mundo tienen algunas reglas que son iguales. Una de las reglas es que si no les da permiso su superior, ellos no se pueden casar. Entonces mi abuelo pidió permiso a sus superiores. Era como que me digan que yo para casarme le tengo que pedir permiso a Salvador. Y si Salvador dice que no, no me puedo casar. Sería una cosa parecida, pero dentro del rango militar.
Y resulta que a mi abuelo no le daban permiso, porque se estaba por avecinar una guerra y no querían que estuviera casado para poder mandarlo al frente de la guerra. Y ellos no se querían casar porque estaban re enamorados, ya había pasado un tiempo y se querían casar. Y mi abuela, ¿qué hizo? En esa época no había registros civiles. Antes los que se casaban por iglesia. Entonces mi abuela fue a una iglesia muy chiquitita que es una ermita, se llama ermita porque está toda hecha en piedra, chiquita. Fui y habló con el cura y le dijo, ay, Eduardo y yo nos queremos casar, pero no le dan permiso. ¿Usted nos va a casar igual? Entonces el cura le dijo, no, yo no los puedo casar, porque si no los militares se pueden enojar conmigo. Si no viene con el permiso, yo no los puedo casar. Mi abuela le había dicho al sacerdote que si no los casaba, se escapaba con el que después fue mi abuelo. El cura lo pensó mejor y dijo, antes que vayan en pecado, preferible casarlos en secreto. Entonces los casó en secreto, en esa ermita que se llama San Caetano, por el santo San Cayetano, pero dicho en gallego se dice San Caetano. Y bueno, todo el pueblo sabía que estaban casados, pero no los habían anotado en ningún libro, entonces parecía que seguían solteros, ¿sí? Después de varios años, le llegó el permiso de casarse a mi abuelo, entonces los pudieron anotar, aunque ellos ya estaban casados. ¿Entienden? En secreto. ¿Sí? Es una historia romántica. Sí. Como Romeo y Julieta. No, porque las familias se querían, señor. Pero fue en secretito. Y después les voy a contar por qué ya estaban casados y tenían a Eduardo y a Jesusa, y mi abuela tenía panza. Y después les voy a contar mañana, porque hoy me olvidé de traer una cosa de mi casa que se las quiero mostrar, por qué se tuvieron que venir a este país. Por un lado, porque todas las familias después iban viniendo. A lo mejor venía un hijo, trabajaba acá, juntaba la plata y hacía venir a sus padres o a sus hermanos. Y después, de a poquito, fueron viniendo de España los papás de mi abuelo y las hermanas de mi abuelo. Y también pasó lo mismo con la familia de mi abuela. ¿Sí? Fueron viniendo mis bisabuelas y todo de España. Que voy a ver si encuentro algunas fotos y se las mando por el Edmodo. ¿Quieren? Tengo una foto en que está mi bisabuela, mi abuela y mi mamá siendo una nena. Ay, qué lindo. Y o sea, las 3 generaciones. Yo a mi bisabuela no la llegué a conocer. De mis abuelos, a los que sí conocí, fue a mi abuelita Jovita, que yo le decía abuelita. ¿Por qué ahí dice A mi abuelo y a mi abuela Elena. ¿Sí? A este abuelo no, porque falleció cuando mi papá tenía 5 años y mi tía Jovita estaba en la panza de su mamá. ¿Y Elena? Fue muy... No, Nélida era más grande que él. Nélida tenía 7 u 8 años. Así que miren qué triste, ¿Pero de qué ¿no? se murió? En una operación lo operaron y en esa época la cirugía no estaba tan avanzada y la medicina no tenía tantas cosas ¿De qué se como murió? ahora. Se operó de un problema que tenía en el oído y se murió. Profe, en esa época no había buenas vacunas. Claro, no, la medicina no era como ahora. Ah, yo les prometí calcularle la edad a mis abuelos. Mi abuela tenía 30 años más que mi papá. De eso me acuerdo porque mi papá nació un 11 de octubre y mi abuela un 12 de octubre. Entonces había re festejo en casa. Entonces ella nació en 1890. Y mi abuelo a mi abuela le llevaba 4 años. Entonces mi abuelo
es de 1886. Y tu abuela nació más. Es más joven, Profesora. ella era más joven. Profesora, ¿Qué, amor? tu abuelo, tu abuela, tu mamá y tu papá nacieron antes que mi mamá y mi papá porque mi papá nació en 1975 y mi mamá en Claro, 1976. cuando nació tu papá yo estaba en la secundaria. Señor, te digo una cosa. Y cuando nació mi mamá, ¿En qué año nació tu mamá? 1976. Señor. Yo en el 76 terminé quinto año del secundario. Ahí me recibí en 1976. Señor, y mis abuelos y profe. Profe, una vez para